en este tema y hay personas, inclusive sacerdotes, que querían estar presentes hoy en día y no pueden participar porque tienen otros compromisos, ya sea de celebrar la Eucaristía o que están no ocupados en sus parroquias. Vamos a comenzar este tema, pero antes obviamente queremos comenzar, ¿no? Como hacemos todas nuestras cosas, en oración. Y no, esperando mañana un día muy importante para este país, le voy a pedir al obispo Bruce que nos dirija en oración y después vamos a tener unos cuantos anuncios, breves anuncios, y después vamos a profundizar en el tema sobre la nulidad matrimonial. Obispo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El silencio habla más a veces que las palabras, y vamos guardando unos minutos de silencio, como hoy en el momento de oración estuvimos a las 5 de la tarde guardando silencio, escuchando el toque de las campanas que recuerdan los muchos que fallecieron de COVID. Había un momento de oración y guardamos ese momento ahora en silencio, recordando las pérdidas del año pasado, pero a la vez pidiendo con esperanza un nuevo día mañana y pues en este año nuevo que Dios nos bendiga con paz, amor, mucha salud y bienestar. Oremos en silencio. Padre Celestial, que diste a San José, a Jesús y María como su protector y guía, concede que este año nuevo, ese tiempo de nuevos comienzos, de nuevos inicios, sea momento de bendición para todos nosotros. Bajo su protección y guía, Padre Celestial, nos ayuda a discernir la dirección para nuestro país, para nuestra iglesia. Haz que escuchemos como San José escuchó. Confiemos como San José confió. Recibamos como Él recibió. Amemos como Él amó. Y compartamos como Él su vida de devoción a Jesús y María. Amén. San José, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Son dos avisos realmente. Mañana es un momento de oración y de oración y después más oración y más oración. Será un día para nosotros ponernos de rodillas pidiendo paz en este país, que sea la transición del gobierno, algo pacífico, algo que realmente preserve la paz y conserve el bienestar entre todos nosotros. Pues es momento de oración. Puede ser el Santo Rosario, puede ser la novena o letanía de la Virgen, o del Sagrado Corazón de Jesús, o de San José, como estamos en el año ahora de San José. Pero toma un momento mañana que que no sea gran parte del día todo, ¿no? Pero en un momento en el día rezando por el país, por la paz y por pues un nuevo inicio, un nuevo comienzo para todos. Mañana también
sería bueno si hay posibilidad de participar en la misa. Sería buenísimo a través del internet o también se puede presencial, también ofreciendo su compartir en la misa por el bien del país, el bien de todos los habitantes aquí en esta tierra. Cambiando ahora para un aviso, yo me sentí tan feliz, contento y alegre con sábado pasado y el gran inicio que tuvimos de pastoral migratoria y el curso que ya esperando, puede ser como unos 2 años esperando ese nuevo inicio y gracias abogando siempre por ese curso y trabajando fuertemente con personal de la Arquidiócesis de Chicago. Lía ya logró eso, fuertes aplausos, que ella logró tener ese pastoral migratoria aquí en nuestra diócesis y el curso fue excelente. Fue una experiencia maravillosa. La presentación, la participación y lo que más me encantaba fue el compartir en los grupos pequeños, reflexionando en nuestra propia experiencia y tratando de entender desde nuestro punto de vista por qué es importante pastoral migratoria en nuestra arquidiócesis. Entonces, fue un momento de gracia, un momento de bendición y pues quiero extender ahora una invitación a los que no han experimentado todavía ese curso, pues hable con Lía, por favor, o con Ligia. Ellas tienen más información si quiere anotarse para el curso o tenemos 4 parroquias que están participando. Había buena participación de todas y creo que esa experiencia va a dar mucho fruto, produciendo mucho fruto para el bien de nuestras parroquias y para el bien de la comunidad inmigrante en la arquidiócesis y para el bien de todos. Entonces, gracias otra vez, Lía. Gracias a todos que participaron. Y pues que oren, por favor, por esa iniciativa pastoral migratoria para que sea realmente una bendición, que sigue siendo una bendición para nuestra arquidiócesis. Gracias, Lía. Gracias, Monseñor. Sí, las personas que deseen participar se van a comprometer a 7 sesiones. Nos reunimos los sábados en la mañana, es un compromiso serio, 7 sábados. Este próximo sábado volvemos a tener la formación de 9:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Son 2 horas y media. Esta semana vamos a mandar la grabación a todos aquellos que están interesados, que quizás se perdieron esta formación inicial. Lo vamos a mandar solamente a ese grupo que está interesado. Quiero darle la bienvenida a el Padre Gilbert Seitz de la oficina del Tribunal de la Arquidiócesis. El Padre Seitz es el vicario judicial. Y también le quiero agradecer a Manuel Aliaga de la Oficina del Vicariato del Este. Manuel colabora con el tribunal y ellos nos van a dar esta sesión informativa. Esto es algo preliminar, esto es algo básico. Ellos nos van a explicar un poco, ¿no? a profundidad en algunos momentos, pero queremos decir, ¿no? que quizás no se pueda responder a todas las preguntas que ustedes tengan, quizás las pueden ir haciendo en el chat. También al final vamos a dar un espacio para que ustedes también hagan las preguntas. Les vamos a pedir que por el momento mantengan sus micrófonos en silencio para escuchar la presentación. So, without delaying this much, Father Seitz and Manuel. Buenas tardes. Yo hablo poquito español. So Manuel will help me tonight. I am very pleased to see Obispo Bruce with us. He will be sure that everything I say is valid. We have a PowerPoint presentation that I want to try to share with you. ¿Me escuchan bien?
¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ok. El padre Seitz ha preparado una presentación de PowerPoint sobre el proceso de declaración de nulidad matrimonial y vamos a hacer la presentación ahora. Ok, Father Seitz. There we go. Usually, when a person comes to us seeking the ministry of the tribunal, what they're asking is for the tribunal to examine their marriage to see if it was valid. Normalmente, cuando una persona viene a buscar el ministerio del tribunal, lo que están pidiendo es que el tribunal examine si su matrimonio fue válido. It's very important to keep this in mind. Es muy importante que mantengamos esto en nuestra mente. Anytime two people exchange marriage consent, Cada vez que dos personas intercambian el consentimiento matrimonial, the church always, always, always considers that consent to be valid. la iglesia siempre, siempre, siempre considera ese consentimiento válido. Which means it has some effect in the life of the person and in the life of the church. It changes them. Esto significa que el consentimiento y lo que la iglesia considera de este consentimiento tiene un efecto en la vida de las personas y los transforma. However, it happens that people say, but wait, I was in that marriage and I don't think it was valid. Sin embargo, sucede que las personas vienen y nos dicen, sí, yo estaba en ese matrimonio, pero no creo que fue un matrimonio válido. So now we have this situation where the church says the marriage was valid, but the person says, no, it was not. Entonces estamos ahora en una situación donde la iglesia dice, sí, el matrimonio era válido, y la persona dice, no, mi matrimonio no era válido. So then the marriage tribunal must examine the situation and see if the marriage was in fact valid. Entonces, corresponde al tribunal examinar la situación y decidir si el matrimonio era válido o no. When we conduct our examination, we look at 3 areas. Cuando hacemos nuestro examen de la situación, observamos o nos fijamos en 3 áreas. The canonical form of marriage, La forma canónica del matrimonio, impediments, los impedimentos consent. y el consentimiento. And very quickly, I want to touch on each one of those areas. Voy a ocuparme de cada una de estas áreas rápidamente. Canonical form. Forma canónica. Forma canonical. Canon 1108 simply reminds us that if one person in the marriage is Catholic, El canon 1108 simplemente nos recuerda que si una de las personas que contrajeron matrimonio
era católica, the consent must be exchanged before one of our sacred ministers, a bishop, priest, or a el deacon. consentimiento matrimonial se debe intercambiar ante un ministro de la iglesia, un obispo, un sacerdote o un diácono. And that sacred minister must ask for and receive the consent in the name of the church. Y este ministro sagrado, obispo, sacerdote o diácono, debe recibir el consentimiento en nombre de la iglesia. This canonical form must be observed if one person is Catholic. Esta forma canónica debe observarse, se debe seguir si uno de los contrayentes es católico. If it is not observed, si no se observa esta forma, then it can be very easy to prove the marriage to be invalid because the canonical form was not observed. Si no se siguió la forma canónica, entonces es fácil demostrar que el matrimonio no fue válido. The way that is done is, y esto se hace de la siguiente manera. 3 documents are presented. A baptismal certificate, a través de 3 documentos. El primero, un certificado o partida de bautismo. A marriage license, el certificado o partida de matrimonio. And a divorce decree. Y el decreto de divorcio. And all 3 of those documents are necessary. Y los 3 son necesarios. The baptismal certificate says that, in fact, a person was Catholic at the time of the marriage consent. La partida de bautismo muestra o demuestra que, de hecho, la persona era católica en el momento en que se casó. The marriage license tells us that one of our sacred ministers did not ask for and receive the consent in the name of the church. El certificado o partida de matrimonio muestra si uno de nuestros ministros sagrados presenció o no presenció o recibió el consentimiento de los contrayentes. And we can determine that because the one accepting the consent must sign the certificate. Y esto lo podemos decidir porque la persona que recibe el consentimiento de la pareja que se casa debe firmar el certificado. And finally, a divorce decree, which simply tells us that there is no hope for reconciliation for this marriage. Y finalmente, el decreto de divorcio que simplemente nos dice que ya no hay esperanza de reconciliación para este matrimonio. Many cases that come to us can easily be resolved because canonical form was not observed. En muchos de los casos que vienen al tribunal, el tema de la validez se puede resolver fácilmente simplemente por la falta de forma canónica. It can also happen that when someone comes to the tribunal, it is because when they exchanged marriage consent, they had an impediment. También sucede que las personas que vienen a pedir una declaración de nulidad se casaron cuando tenían un impedimento que lo hubiera impedido. The impediment would prohibit them from offering marriage consent. Este impedimento les hubiera impedido
ser capaces de ofrecer el consentimiento matrimonial. And as you can see, an impediment is a situation or circumstance present when the marriage consent is exchanged, causing the church not to recognize the consent. El impedimento estuvo presente en el momento en que las partes intercambiaron su consentimiento y esto causa que la iglesia no reconozca este matrimonio. Think of the young girl at age 13 who may wish to marry because she is pregnant. Or por ejemplo, una niña de 13 años que quiere casarse porque está embarazada. Or think of the young man who at age 14 wishes to escape his abusive parents and attempts marriage. O un muchacho de 14 años que quiere salir de su casa, de la situación de abuso de sus padres y decide casarse por esta razón. In situations such as that, we would simply look for documents that prove the existence of the impediment at the time when consent was exchanged. En situaciones como estas, simplemente pedimos documentos que demuestren que existía un impedimento en el momento en que se intercambió el consentimiento entre el hombre y la mujer. And if the appropriate evidence is available, we would very quickly and easily declare the impediment to have existed and thus making the marriage consent invalid. Y si la prueba existe, pues muy rápidamente podemos nosotros declarar que el matrimonio, había un impedimento y que por tanto el matrimonio no era válido. By far, the most cases we deal with focus on the question of matrimonial consent. De lejos, la mayoría de los casos que nosotros vemos tienen que ver con el consentimiento matrimonial. When consent, simply put, is just as the word means. I am consenting, I am agreeing to something. Consentimiento simplemente significa que yo estoy de acuerdo, que yo estoy dando mi consentimiento, mi acuerdo, estoy dando mi sí a una nueva situación. The question always is, what are two people consenting to? What are they agreeing to? La pregunta siempre es, ¿a qué se está comprometiendo estas personas? ¿Con qué están expresando su acuerdo? Consent must be, two people must consent to marriage as the church says marriage is. Las dos personas deben estar consintiendo a un matrimonio tal como la iglesia enseña que es el matrimonio. It cannot be what I want marriage to be, what she thinks marriage should be. They must consent to what the church says marriage is. No puede ser que yo esté consintiendo al matrimonio tal como yo lo imagino o mi pareja consintiendo al matrimonio tal como ella lo concibe, sino que debe ser el matrimonio tal como la iglesia enseña que es. What does the church say marriage is? That can be found in Canon 1055. ¿Qué es lo que la iglesia enseña acerca del matrimonio?
Eso se puede encontrar en el canon 1055. This canon is a direct result of the pastoral constitution on the church in the modern world, Gaudium et Spes. Este canon resulta directamente de uno de los documentos del Concilio Vaticano II, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. And paragraph 49 of that document Y el párrafo 49 de ese documento gives us essentially the teaching that's found in this canon. ese párrafo nos da la enseñanza que está esencialmente expresada en este canon. Which is to say that first of all, marriage is a covenant. Lo que significa que el matrimonio es antes que nada una alianza. Covenant in the biblical sense, a relationship initiated by God, rooted in God, and sustained by God. Una alianza en el sentido bíblico de la palabra, que es una alianza iniciada por Dios, arraigada en Dios y sostenida por Dios. A valid marriage never comes about just because two people decide they're going to marry. Un matrimonio válido nunca sucede simplemente porque dos personas decidieron casarse. A valid marriage always, always, always is a direct result of the hand of God working in the lives of two people. Un matrimonio válido siempre resulta de la mano de Dios actuando en la vida de dos personas. That covenant, that marriage covenant, is always between one man and one woman. Esa alianza matrimonial, en el sentido bíblico, siempre es entre un hombre y una mujer. Local and federal governments may try and define marriage differently. We cannot and we will not, because this is the work of God, and we have no power whatsoever to change that. Los gobiernos locales o federales pueden intentar redefinir el matrimonio, pero nosotros no lo hacemos y no lo haremos porque el matrimonio resulta de la mano de Dios, es creación de Dios. That matrimonial covenant between one man and one woman exists for the very purpose of creating a community of life and love, a partnership of the whole of life. Esta alianza matrimonial de un hombre y una mujer existe con el propósito de generar un consorcio de toda la vida que involucra a las dos personas. Which is to say, if God acting in the lives of these people brought them together. Esto significa que si Dios, actuando en las vidas de estas personas, los juntó, it is for the very purpose of them finding their salvation in God through each other. Fue con el propósito de que ambos encontraran su salvación en Dios y en cada uno de ellos, recíprocamente. It is to be a true partnership. Debe ser una sociedad verdadera, una asociación verdadera, digamos. Don't think of it as a business partnership. Pero no una sociedad como en los negocios o en las empresas. Two people who each share 50% of the workload. No es una sociedad donde cada uno comparte la mitad del trabajo. No, no. The partnership that the canon speaks of comes about
when one person enters the life and heart of another to such an extent that there is no room for anyone else like that in their life. Este consorcio, esta sociedad entre las dos personas ocurre cuando cada una de ellas se entrega de tal manera al otro que ya no hay espacio para nadie más en su vida, en ese lugar de su vida. It's truly a coming together as one that creates a new life that they share. Es verdaderamente un encontrarse, ir en dirección uno del otro y convertirse en uno y compartir toda la vida. And that life that they share spills over into new life that's generated, so that their task is to create disciples. Y esta vida que ellos comparten se derrama, digamos, y crea una nueva vida. Y esta nueva vida son los nuevos discípulos del Señor. The creation and generation of children means that they bring into the world those who will follow Jesus. Es la creación y generación de nuevos niños que serán seguidores de Cristo. And they teach them not just about mathematics or science. No, they teach them about Jesus. Y no solo les enseñan sobre matemáticas o ciencias, sino que los padres les enseñan a los hijos sobre Cristo. And that's what the church understands marriage to be. Y esto es lo que la iglesia entiende que es el matrimonio. And when two people marry, that is what they must consent to. Cuando dos personas se casan, es a eso a lo que están dando consentimiento, a esa idea del matrimonio. Previously, one of the problems with cases such as this was trying to find a tribunal that would accept the case. Anteriormente, uno de los problemas con el proceso de declaración de nulidad matrimonial era encontrar un tribunal que pudiera ver el caso. In 2015, however, Pope Francis changed the law of the church. En el año 2015, sin embargo, el Papa Francisco cambió la ley de la iglesia. That change made it much easier for people to enter into a tribunal, to present their case to a tribunal. Este cambio hizo mucho más fácil que las personas presentaran sus casos ante un tribunal. Prior to 2015, two people had to live in the same Episcopal conference, essentially in the same country, before a tribunal could accept their case. Antes de 2015, las dos personas tenían que vivir en la misma conferencia episcopal, básicamente en el mismo país, para que un tribunal pudiese aceptar su caso. So, for instance, if one person lived in the Archdiocese of Baltimore and another person lived in El Salvador, Por ejemplo, si una persona vivía una de las personas involucradas vivía en la Arquidiócesis de Baltimore y la otra en El Salvador, the tribunal of the Archdiocese of Baltimore could not accept their case.
el Tribunal de la Arquidiócesis de Baltimore no podía aceptar el caso. With the change in canon law brought about by Pope Francis in 2015, it is no longer necessary that both people live in the same Episcopal conference. Con el cambio en la ley canónica que introdujo el Papa Francisco, ya no es necesario que ambas personas vivan en el mismo país. If one person lives in the jurisdiction of the tribunal may accept the case. Si una sola de las personas vive en la jurisdicción del tribunal, el tribunal puede aceptar su caso. There is a very lengthy process that the tribunal uses to determine whether the consent, the marriage consent, was valid or not. El tribunal utiliza un procedimiento bastante extendido para decidir si el matrimonio era válido o no. I can continue to talk about that, but for now, I think it might be good to stop and see if we have preguntas. Podría continuar hablando sobre esto, pero mejor paremos en este punto y veamos si hay preguntas. Yes, I do have one question. Especially like when we will have the interview with the couples, we need to request the baptismal certificate from them. In many cases, since they live like in other countries, sometimes people, they, you know, sometimes they're so creative, sometimes they're telling the truth, sometimes we never know what's going on. But they come up with some ideas like they could not find the baptismal certificates in their parishes, or, you know, parish burned down, whatever. So they bring basically their baptismal certificates from when they were baptized, but not the current one that has written that is for marriage purpose and so forth. In some cases, I had to take some pastoral approach, like asking some people to testify in that case that they were not married, so we could move forward. I don't think that by doing that, the marriage would be compromised, right? Yes, that is correct, Padre. Thank you. Any fact in canon law can be proven in two ways. One is an authentic document. Un hecho auténtico en el derecho canónico puede ser demostrado de dos maneras. La primera manera es a través de un documento auténtico. An authentic document is one that is recently issued, que es recientemente emitido, has the parish seal, tiene el sello de la parroquia, has the signature of the pastor, tiene la firma del párroco, and has all of the information on it. y tiene toda la información en él. But if the authentic document is not available, pero si el documento auténtico no está disponible, a fact may be proven by witness testimony.
El mismo hecho se puede demostrar de otra manera a través de un testigo, el testimonio de un testigo. For that to occur, the testimony must be given by a knowledgeable person who can clearly state specific facts. Para que esto ocurra, el testimonio se debe dar ante una persona que conozca y donde se puedan probar hechos específicos. And if those specific facts are present in the testimony to your satisfaction, you may accept that as full proof of the juridic fact of baptism, confirmation, marriage, whatever. Y si esos hechos están presentes en el testimonio de una manera que le resulta a usted satisfactoria, entonces se constituyen prueba de bautismo, matrimonio, etc. And that happens very frequently. Y esto sucede muy frecuentemente. Muy buenas noches, Manuel. Quiero que me ayudes. Ok. ¿Puede una persona pedir la anulación del matrimonio sin el consentimiento de la otra persona? Can a party in the marriage request a declaration of nullity without the consent of the other part in the marriage? Yes. Sí, yes. The reason is that, remember, I said that Canon 1055 explains what the church says marriage is. El canon 1055 explica lo que la iglesia enseña sobre el matrimonio. And the church presumes every exchange of consent is valid. Y la iglesia asume que cada intercambio de consentimiento es válido. But the person says, no, this was not valid. Pero una de las personas dice, no, esto no fue válido. So the controversy is between the church and the other person. Entonces la controversia es entre la iglesia y la persona que solicita la nulidad. The former spouse, for instance, might agree that the marriage is invalid. La ex esposa o ex esposo pueden estar de acuerdo en que el matrimonio fue inválido. So it's not necessary that the other person, the former spouse, be part of the process. We would very much like them to be, but they don't have to be. Entonces no es necesario que el ex cónyuge sea parte del proceso. Nosotros nos gustaría mucho que lo fuera, pero no tiene que ser. Because the process is between the church and the person requesting the declaration of nullity. Porque el proceso ocurre entre la persona que solicita la declaración de nulidad y la iglesia. Yo no sé si tenemos suficiente tiempo, pero sería excelente si nos puede dar una explicación en breve de los pasos para iniciar, abrir el caso, si es posible. I don't know if we have enough time, but I would like to see if you could make a quick presentation of the steps that we need to take in order to open a case. To begin with, someone must ask for the service of the tribunal, present a petition. Lo primero es que alguien quiera recibir los servicios del tribunal y presentar la petición. The petition must explain why they think the marriage is invalid. La petición debe explicar por qué la persona piensa que su matrimonio fue inválido. I look at the petition. If I think that there is reason to believe
the marriage is invalid, I will order a trial to be held. Yo miro a las peticiones y si veo que hay razón para creer que el matrimonio fue inválido, ordeno que se inicie un proceso sobre este caso. I accept the petition. Acepto la petición. I assign 3 judges Asigno 3 jueces and a defender of the bond y a un defensor del vínculo and a matrimonial notary. Y a un notario. The judges, they make the decision. Los jueces toman la decisión. The defender of the bond represents the church. El defensor del vínculo matrimonial representa a la iglesia. The notary makes a record of the entire process. Y el notario crea un registro de todo el proceso. Next, we ask the petitioner to give us more background information, and we ask the petitioner to work with someone named an advocate who can help them in the process. Luego, empezamos a reunir la información. Can you repeat, Father Seitz, what you just said? I think. What did I just say, Manuel? The second step, the gathering of information. We ask them to provide background information, and then we invite them to work with an advocate who can help them in the process. El siguiente paso es reunir la información, los antecedentes del caso, y les asignamos un abogado para que facilite su presentación del caso. We then contact a former spouse and ask them if they would like to participate because we have this petition saying the marriage is invalid. Luego contactamos al ex esposo o ex esposa y les decimos que nos gustaría tener su participación porque se ha iniciado este caso en nuestro tribunal que los involucra. And the former spouse may participate, may not. Y el ex esposo o ex esposa puede decidir participar o decidir no hacerlo. Es decisión de ellos. At that point in the process, we invite the petitioner to answer a series of questions that becomes the formal testimony of the person. En este punto, le pedimos a la parte que ha presentado la solicitud que responda a una serie de preguntas y esto constituye su testimonio en el caso. We invite the former spouse to do the same thing if they desire. Invitamos al ex esposo a hacer lo mismo si desean hacerlo. Once we have accomplished that, we ask for 3 witnesses from each party. Luego de esto, pedimos que cada una de las partes aporten 3 testigos. We want those witnesses to be able to substantiate or corroborate what the person testified to. Pedimos que estos 3 testigos corroboren o den información adicional sobre la información, el testimonio que ha dado la parte solicitante. Once we have all of that information, then we ask the defender of the bond, the advocate representing the parties, to present a closing argument to the judges, summarizing the position of the church and the position of each party. Luego de terminado esta etapa, pedimos tanto al defensor del vínculo matrimonial como al abogado que preparen un resumen
con los argumentos de ambos lados, en favor del matrimonio y en favor de su invalidez. And once we receive that, then the judges meet and reach a decision, write that decision formally, and notify the parties of the decision. Una vez que tenemos estos dos sumarios, los jueces se reúnen y toman su decisión y luego la ponen por escrito y se informa a las partes. That process takes 6 to 8 months. Ese proceso dura entre 6 y 8 meses. And it's usually referred to as the first instance process. Y usualmente se le conoce como el proceso en primera instancia. It's the process where the facts are examined. Es el proceso en el que los hechos se examinan. Now, if either party or the defender in the bond does not think that the decision is correct, but there's an error, proper procedure wasn't followed, the jurisprudence is wrong, they may appeal to a higher court. Si cualquiera de las partes considera que hubo un error en el proceso, que por ejemplo la jurisprudencia estaba equivocada o algún error en la recabación de datos, se puede apelar la decisión a una instancia superior. And the higher court for us locally is the Diocese of Arlington. Y para nosotros localmente la instancia superior es la diócesis de Arlington. Or you may also appeal to the Roman Rota at the Holy See. O también se puede apelar al Tribunal Romano en la Santa Sede, en el Vaticano. But once there is an affirmative decision, if it's not appealed, then the case is resolved. Si una vez que hay una decisión final, si nadie apela el caso está resuelto. And I would simply add that it's after the reforms of Pope Francis in 2015, it's much easier to enter a tribunal and challenge the validity of a marriage than it ever has been. Simplemente quisiera añadir que desde las reformas del Papa Francisco en el 2015, ahora es más fácil que nunca presentar el caso de nulidad matrimonial. And I could go into much more detail about the procedure, but I think that's enough for now. Podría ir en más detalle, examinar con más detalle el procedimiento, pero creo que es suficiente por ahora. Father, there's a question on the chat. How much does this, how much is the cost? And another question is, the persons need to be divorced, civilly divorced, before they begin the annulment process, correct? La pregunta es, ¿cuál es el costo del proceso y si las personas necesitan estar formalmente divorciadas antes de iniciarlo? The cost, we ask people to contribute, to make a contribution to our ministry. We ask them to contribute $550. Nosotros pedimos que las personas hagan una contribución a nuestro ministerio, una contribución de $550. But we ask them, we do not demand. Es una solicitud, no es un pago. We would very much like their help and financial assistance. Necesitamos y nos gustaría poder tener su ayuda financiera. But we certainly understand when people are unable to make a contribution. Pero ciertamente comprendemos cuando una persona no está en posición de hacer una contribución. And so the case moves on. Y el caso continúa. Some people will offer a contribution of more than $550. Some
we'll make a contribution less. Whatever people can afford, we are happy to accept. Algunas personas contribuyen más de los $550, otras personas contribuyen menos, pero lo que puedan contribuir estamos felices de recibir. Money will never be a factor in keeping someone from coming to the tribunal. Never, never, never. El dinero no es un factor que nunca será un factor que impida a una persona presentar su caso en el tribunal. I should want to ask that even people that want to contribute, they can do it in installments, in different forms of payment. Las personas que quieren contribuir también pueden hacerlo de a pocos, no tiene que ser un solo pago, una sola contribución, digamos. Any way that's comfortable for them, we accept. Lo que sea cómodo para ellos, nosotros aceptamos. Leah, what was your second question? If someone needed to they first need to be divorced. Oh, divorce, prior yeah. to- Does someone need to be divorced before they come into the tribunal? The answer is yes, they do. Sí, necesitan estar divorciados. And the reason for that is we would create a terrible burden for people. La razón para esto es que nosotros crearíamos un peso muy grande a las personas. If the church declared the marriage invalid, si la iglesia declarara el matrimonio inválido, but the state said a marriage existed, y el Estado dijera que el matrimonio sí existe, we will not put people in such a compromising position. no vamos a poner a las personas en una situación tan difícil. So we ask them to resolve the matter with the state by way of divorce and then come to us. Por eso les pedimos que primero resuelvan su situación con el gobierno, con el Estado, obteniendo un divorcio antes de venir donde nosotros. ¿Hay alguna otra pregunta? Aprovechen que está el padre acá para no quedarse con las inquietudes. En ese caso, si se requiere que haya un divorcio previo, a veces la segunda parte de la pareja o no quiere el divorcio o no está disponible porque está fuera del país. Entonces, ¿qué se hace? Sometimes the other party has not consented to a civil divorce, or they are just outside of the country and not available. What can be done in such a situation? If they are outside of the country, we ask you to give us the last known address, and we contact them. The petitioner should never, ever, ever, ever be in contact with former spouse and ask them to consent to the annulment or anything like that. Si la persona está fuera del país, les pedimos que nos den la última dirección conocida de la persona y nosotros nos encargamos de contactarlo. El peticionario no debería nunca contactar a la persona por su cuenta. Especially if it's a situation involving some kind of abuse. Especialmente si se trata de una situación en la que hubo algún tipo de abuso. We will be in contact with the other party. And nosotros estaremos en contacto con la otra parte. And we try and contact people literally all over the world. Vietnam, Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela. We have been sending
documents to countries all over the world. Hemos estado contactando a personas en todas partes del mundo, en Vietnam, en México, en Guatemala. Nosotros siempre lo hacemos en todo el mundo. And we're very happy to do that. Y nos complace hacerlo. Entonces, ¿la aplicación se manda directamente a la arquidiócesis en Arlington? ¿O hay que ir a la parroquia local? Should we send the intention to petition to the diocese in Arlington or to our local parish? No, the petition first comes to the Tribunal of the Archdiocese of Baltimore. La petición primero viene al Tribunal de la Arquidiócesis de Baltimore. There's a question on the chat. Are there special procedures or considerations when there is a spousal abuse in the matrimony? And a follow-up to what you just explained, Father Seitz. It's advisable that people who are not sure about the annulment process, that they first seek assistance with their parish priest, or they can just contact your office directly? It's probably best just to contact us directly. And please, Probablemente sea mejor contactarnos a nosotros directamente. please, please, please do not let language be a barrier. Por favor, no permitan que el idioma sea una barrera. I apologize because I do not speak your language. We must do a better job of that in the tribunal, and we're trying to. Me disculpo porque yo no hablo su idioma y en el tribunal debemos hacer un mejor trabajo y estamos tratando para hablar su idioma. So please come to us first, and we will do our absolute best to serve you as best we can. Vengan a nosotros primero y nosotros haremos lo mejor que podamos para servirlos bien. And there La was, otra parte de la pregunta fue acerca de casos de abuso. The second part of the question was about abuse. If there are special considerations when it comes to abuse situations in marriages. Are there special considerations? No. The process remains the same because that's dictated by the law of the church. En casos de abuso no es una situación distinta porque el procedimiento está dictado por la ley de la iglesia. However, Sin embargo, the abuse becomes a critical piece of evidence. el abuso se convierte en una pieza crítica en la evidencia That would certainly lend itself to the judges declaring a marriage invalid. que ciertamente favorecería que los jueces declaren un matrimonio inválido. there are some misconceptions that people sometimes think that infidelity is an automatic green light for annulment. Could you explain a little bit about that? A veces las personas tienen ideas equivocadas sobre, por ejemplo, el rol de la infidelidad y cómo automáticamente llevaría a una declaración de nulidad. ¿Puede explicar algo sobre eso? We come to marriage jurisprudence. It's my favorite topic, but boy, can I talk a long time about it. Este es el tema de la jurisprudencia matrimonial y es mi tema favorito y puedo hablar mucho rato sobre ello. My explanations of this are longer than Bishop Bruce's homilies. Mis explicaciones sobre esto son más largas que las homilías del obispo Bruce.
Se ríe, ¿no? Él se ríe. The jurisprudence of the church says that the words that you speak are presumed to be the same as what's in your mind. La jurisprudencia de la Iglesia dice que las palabras que hablas se presume que son las mismas que lo que está en tu mente. So if you say yes, you mean yes. So, si dices sí, quieres decir que sí. But it's possible that you say one thing, but do something else. Es posible que tú dices una cosa y haces otra. During the marriage ceremony, you are asked if you will be faithful to your spouse. You say yes. Durante la ceremonia matrimonial se te pregunta si vas a ser fiel a tu esposa y tú dices que sí. But 2 years later, you are involved in a relationship with another woman. Y 2 años más tarde estás en una relación con otra mujer. The church's jurisprudence says, look at the actions that are in close proximity to the marriage consent. La jurisprudencia de la Iglesia dice que hay que mirar a las acciones que están cercanas en el tiempo al consentimiento matrimonial. The actions before, leading up to the consent, and the actions after the consent. Las acciones inmediatamente antes del consentimiento matrimonial y inmediatamente después del consentimiento matrimonial. And that will tell you if the words accurately reflected what was in the mind. Y eso te dirá si tus palabras reflejan adecuadamente lo que tenías en mente. So, Leah, in short, that means look at the actions, and that will tell you if someone intended to be faithful or not. En breve, eso significa que si miramos los actos de una persona, eso te dice si la persona tenía la intención de ser fiel o no. And keep in mind that if someone is involved with another person 2 years after the marriage consent, that's very different than someone being involved with another person 22 years after the marriage consent. Hay que tener en cuenta también que hay una diferencia entre que alguien sea infiel 2 años después de casarse que 22 años después de casarse. So the issue of faithfulness is rooted in someone's intention. What were they thinking at the time of their consent? What was their intention? El tema de la fidelidad se basa en el tema de la intención. ¿Cuál era la intención que tenían en el momento en que intercambiaron sus votos matrimoniales? El diácono Carlos tenía pregunta. Diácono, puede abrir su micrófono. Hay veces que también escucho preocupación sobre hijos habidos producto del matrimonio. Sometimes I hear people being worried about the status of the children in relationship to matrimony. Continúe, diácono. Sí, si la iglesia tiene alguna política sobre la relación que queda después entre los padres y los hijos, después de la nulidad. After a declaration of nullity,
Does the church have a policy regarding the relationship that remains between the parents and their children? First of all, it's important to keep in mind that in the law of the church, there is no such thing whatsoever as illegitimacy. Lo primero es recordar que en la ley de la iglesia no hay nada absolutamente que se diga sobre la ilegitimidad. So the declaration of nullity in no way at all declares children to be illegitimate. Entonces, la declaración de nulidad de ninguna manera significa que se declara a los hijos ilegítimos. But it must also be kept in mind that Pero también tenemos que recordar when people marry according to the law of the state, que cuando dos personas se casan según la ley secular, la ley del Estado, at least in the state of Maryland, al menos en el estado de Maryland, marriage is considered to be a contract, el matrimonio se considera un contrato, a legal contract just like any other contract. un contrato legal como cualquier otro. And that contract can be voided Y ese contrato puede ser declarado nulo if someone goes to the proper authority and gives reason for the contract to be avoided. y si alguien va a las autoridades competentes y da buena razón para que ese contrato sea declarado nulo. And that's an important point to keep in mind. Divorce says a marriage existed and by order of the court is now terminated. Eso es importante recordar. Cuando alguien se divorcia, el Estado lo que declara es que existió un matrimonio y ahora ese matrimonio termina. The church says a sacramental bond of marriage never existed. La iglesia, por su parte, declara que cuando un matrimonio fue nulo, el matrimonio sacramental nunca existió. So no matter what the church says, the children were born of this marriage that the state recognizes. So there's no possible way, either in the eyes of the state or in the eyes of the church, that children could ever be considered illegitimate. Pero incluso si la iglesia declara que el matrimonio fue nulo, habiendo un divorcio por medio, los niños nacieron en un matrimonio realmente existente a los ojos de la ley civil. Y por lo tanto, el tema de la ilegitimidad no es un tema, no se presenta. And keep in mind that one may not enter into a marriage without the permission of the bishop if there is an obligation to children born of a previous marriage. There must be proof that those children are cared for before the bishop is to give permission for a second marriage to take place. That's Canon 1071. También tenemos que una persona no se puede volver a casar sin el permiso del obispo si es que tiene obligaciones con los niños de un matrimonio anterior. And there is jurisprudence, both from our tribunal and from the Roman Rota, where people are not allowed to enter into another marriage unless they can prove that the children of the previous marriage are cared for and provided for. Hay jurisprudencia de la Arquidiócesis de Baltimore y también de Roma, donde a una persona no se le permite volverse a casar
a menos que demuestre que los hijos de su matrimonio anterior están, sus necesidades están provistas, se está cuidando de ellos, no están abandonados, digamos. Manuel, una pregunta en el chat que no entendieron muy bien la pregunta del diácono. ¿A qué se refiere exactamente con lo de los niños? What is exactly this issue of illegitimacy? Why is it an issue at all? Why is it brought up? I think, and this is just my guess, I think that in the past, en el pasado, there was a stigma attached to children being illegitimate. That meant being born outside of a marriage. En el pasado había un estigma asociado con haber nacido fuera del matrimonio. And they were treated quite harshly in this country, I might add, much to the embarrassment of many. Y estos niños eran tratados con mucha dureza en este país, cosa que es vergonzosa hoy. To such an extent that if you were born outside of marriage, you wanted no one to know that. Absolutely no one. Era tal la situación que si tú habías nacido fuera del matrimonio, tú no querías que nadie lo supiera. In some cultures, because the parents weren't married, you were thought to be, if illegitimate, a child born of sin. En algunas culturas, si tus padres no estaban casados y se consideraba un niño ilegítimo, se decía que tú habías nacido como resultado del pecado. Padre Mariano. Encienda su micrófono. Sí, quería decir creo que yo le entendí al diácono Carlos Morales el tema de la legitimidad. Creo que él preguntaba esto: si es causa de nulidad que hay hijos, puede ser que no sepa uno de los cónyuges. Hay dos cosas, y puede ser que antes del matrimonio, si por ejemplo se ocultó, uno de ellos ocultó que yo tenía hijos, el otro no sabía, ahí me parece, ahí hay, como hay mentira, hay causa de nulidad ahí. Después del matrimonio, ahí creo que ahí no hay, creo que eso preguntaba él, cuando hay niños, cuando están casados ya, ahí tiene la obligación cualquiera, el padre tiene la obligación de mantener a los hijos y tiene que hablar con la esposa sobre eso, sobre esa situación. Pero después del matrimonio creo que no es causa de nulidad, sino que tiene la obligación de... creo que eso preguntaba, me parece. Y después era el tema de... Permítame hacerle la traducción al... the question about illegitimacy, Father Mariano is asking two different situations. One of them, if one of the parties has children that the other party does not know about, and they get married, and the other party is never informed about this, and then after marriage, what happens if children are had outside of marriage? Well, if the parties enter into marriage and withhold
from one or the other an important fact that could so disturb the marriage that it causes the marriage to fail, we would consider that in the tribunal to be fraud. Si las partes entran, se casan, pero una de ellas oculta un hecho que es suficientemente importante como para causar el fracaso del matrimonio, nosotros consideraríamos eso fraude. And as a result, we would declare that marriage invalid. Y como resultado declararíamos ese matrimonio inválido. The purpose of the prenuptial investigation is to be sure that nothing like that can occur. El propósito de la investigación prenupcial es que eso no suceda. Good. Hay otras preguntas en el chat. Si no tengo hijos menores de edad, ¿necesito permiso de un obispo para un matrimonio? If I don't have underage children, do I need a permission from the bishop? No, you only need permission from the bishop if it appears that children from a previous union are not being cared for. As long as there is every indication the children are cared for and the people entering into the new marriage are aware of those children, you do not need the permission of the bishop. Si los hijos de la unión anterior están cuidados, no están abandonados, y si la persona con la que te estás casando sabe de esos hijos, no hace falta permiso. Otra pregunta del chat. ¿Puede ser un matrimonio anulado si uno de los dos está en una enfermedad mortal y no quiere continuar por esa razón? Can a marriage be declared invalid if one of the parties has a mortal condition and ¿y qué más decía? Si se puede casar, si alguien que esté pidiendo, dice, y no quiere continuar porque tiene una enfermedad mortal y ya no quiere continuar en esa unión. If a person has a mortal disease and does not want to continue in that union, could that be a reason for a declaration of nullity? No. Estamos llegando al final de esta reunión, pero les quiero dar quizás espacio a 2 preguntas más. So maybe 2 more questions. We could go on and on all night. Hay muchas preguntas, yo sé, pero queremos dar espacio a unas 2 últimas preguntas y después pasamos a unos últimos anuncios. Y simplemente encienden su micrófono. Yo quiero preguntar, o a ver si nos pueden aclarar un poco, porque parece haber una confusión entre lo que es declarar la nulidad del matrimonio y si eso se refiere a lo que era la intención de la persona, como decía el padre Seitz, en el momento en que se expresó el consentimiento. Y lo que ocurre después, 2, 3, 10, 15, 20 años después. Porque la gente piensa que porque mi marido me pegó anoche y llevamos 30 años de casados, yo puedo ir a pedir la nulidad de mi matrimonio. Yo quiero que si nos pueden aclarar un poco en qué situación de verdad se puede considerar la nulidad, porque veo preguntas de que si la persona se está muriendo, de que si la persona fue infiel, pero si esa no era la intención en el momento de casarse, el matrimonio puede ser declarado nulo o no. I would like to have more clarity about actions that would render a marriage invalid
if they happen after 2 years or after 22 years, for example, physical abuse, how does this work? Matrimonial consent can be invalid for 10 different reasons. El consentimiento matrimonial, all of them. el consentimiento matrimonial puede ser inválido por 10 razones y no podría listarlas todas. Por muchas razones puede serlo. And it would take me a very, very long time to go through all of them. Me tomaría mucho tiempo examinarlas todas. I gave you an example of one. Les di un ejemplo de una. And that is when a person has an intention against faithfulness. Y eso es cuando una persona tiene una intención en contra de la fidelidad. In those situations, what we are trying to determine is when a person was giving marriage consent, what did they truly intend? En esos casos, lo que tratamos de determinar es, en el momento en que la persona dio su consentimiento, ¿cuál era su intención? Did they intend to do what the church says? Or did they intend something else? ¿Querían hacer lo que la iglesia enseña o querían hacer algo distinto? It's very easy to determine what someone intended when you look at their actions in close proximity to the consent. Es muy fácil decidir lo que una persona quería hacer cuando se examinan sus actos en el tiempo cercano al momento de el matrimonio. It's much more difficult to understand what someone intended at the time of consent when their actions in question are far removed from the consent. Es mucho más difícil decidir cuál era la intención de la persona en el momento del matrimonio cuando sus actos suceden mucho después del matrimonio. Two more questions and then we're done. Las últimas dos preguntas y ya con esto concluimos. ¿Se puede anular un matrimonio si alguien es estéril, si uno de los dos no puede tener hijos? Can a marriage be declared invalid if one of them cannot have children? No, it cannot be declared invalid because one of them cannot have children. ¿No se puede declarar inválido si uno no puede tener hijos? It can be declared invalid if one of them will not have children. Pero sí puede ser declarado inválido si uno de ellos no quiere tener hijos. How about if the person, if one of the parties knows or knew that he or she couldn't bear children, but conceals that information from the other party? Si una persona sabía que no podía tener hijos, pero no lo dijo. That's different. That again could get us into the area of fraud. Eso es distinto y eso una vez más nos lleva en el terreno del fraude. So the last question, la última pregunta. ¿Se puede volver a casar una persona y recibir la Sagrada Comunión después de que un matrimonio haya sido declarado nulo? Can a person receive communion after a marriage was declared invalid and they married again? Once
a marriage is declared invalid, that person is free to marry again. Una vez que el matrimonio se declara inválido, esa persona es libre de casarse otra vez. The church declares that a marriage did not exist. And because La of iglesia ha declarado que no hubo matrimonio. and because Y of por that, eso, a person may enter into another marriage. la persona puede casarse de nuevo. And therefore can receive communion. But as for the reception of communion, it's very important that you talk to your pastor and discuss that matter in detail with your pastor. Y puede recibir la comunión, pero es muy importante que hable con su párroco y discuta la situación con él. The tribunal will not make any declaration about the reception of a sacrament. We simply exist to determine whether a marriage existed or did not exist. Many of those topics you should discuss with your pastor. El tribunal no se ocupa de decidir en qué situaciones se pueden recibir los sacramentos. Eso se discute con el párroco. Lo único que hace el tribunal es declarar si hubo o no hubo matrimonio válido. Father Seitz, would you like to say something about the Spanish language advocates? Yes, we are always, always, always looking for folks who can help us in our ministry, particularly folks who are very fluent in Spanish. Siempre estamos buscando personas que nos ayuden en este ministerio, especialmente personas que hablen bien el español. I wanted to sign up Padre Bruce, but he got another job. Quería matricular al Padre Bruce, pero le ofrecieron otro trabajo. So if you would like to be part of our ministry, I would very, very, very much welcome you. Entonces, si a ustedes les gustaría ser parte de este ministerio, el tribunal les daría la bienvenida. Yo les daría la bienvenida. And I might also add that Y quiero añadir, Manuel is wonderful in his ministry with us. And I very, very, very much appreciate what he does with us. And you better translate that word for word. Yo soy uno de los abogados y aprecia mucho el trabajo que hago con ellos. That didn't sound right, but okay. Yo compartí en el chat nuevamente el enlace para la oficina del tribunal. Allí pueden encontrar dirección, número de teléfonos. Las oficinas del tribunal están en el Centro Católico, en el downtown de Baltimore. So I share the link y también lo vamos a incluir en el boletín que vamos a mandar esta semana. Esta presentación está siendo grabada y también la vamos a distribuir a las personas con las que tenemos contacto. I want to thank you, Father Seitz. Such wonderful presentation, very thorough. Thank you so much. I know that you're a busy person. Gracias, Manuel, también por tu ayuda en esto. Y recuerden que también pueden comunicarse con Manuel Aliaga en la Arquidiócesis y él les puede, ya que él es uno de los abogados en el tribunal. Y él también puede responder a sus preguntas. Thank you very, very, very much for having me. I have very much wanted to come and meet with you and talk with you. We have been meeting with Bishop Bruce over the last few years to try and serve the Hispanic community in the Archdiocese better. I'm very, very, very grateful for your kindness tonight in having me. And I would love to come back more frequently. So please just let me know whenever you would like me to do that.
and I would be absolutely thrilled and honored to spend as much time as I can with you. Thank you, thank you, thank you. Muchas gracias por esto, por esta oportunidad. Hace muchísimo tiempo que quería hacerlo. Hemos estado colaborando con el obispo Bruce desde hace ya varios años y me gustaría venir más frecuentemente a resolver sus preguntas.